¿Qué nos hace pensar este hermoso himno? Firme hacia adelante. Cuando este himno se incluyó en los himnarios, y especialmente en el himnario bautista, hay gente que reaccionó por ello, porque este himno es marcial y habla de guerra, intimando que era muy subversiva la música, la letra, pero hermanos, nada describe mejor la vida cristiana que un estado de guerra. Y es de eso que vamos a hablar esta mañana. El apóstol Pablo, ha tocado ya pues casi todas las facetas de la vida cristiana al estar aconsejando a sus amados efesios, que quería él quería forjarlos como buenos cristianos maduros, como él dice en su epístola, para que ya no sean como niños llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Él quería que ellos fueran fuertes, que fueran maduros. Les hizo ver que es allí donde Dios tiene su enfoque para sus hijos. La preocupación más grande de Dios, donde Él más hace su énfasis, es en que sus hijos vayan tomando el carácter de Cristo, el carácter de Cristo se vaya forjando en ellos, y ahí es donde Dios más invierte su tiempo con nosotros. Claro que a Él le preocupan todas nuestras necesidades. Él sabe de que cuántas cosas tenemos necesidad y Él las sabe suplir, y tiene todos los recursos para hacerlo, aún en las situaciones más críticas como las que estamos viviendo. Dios es fiel. ¿Quién de nosotros puede quejarse de Él? Pero si hay algo que le interesa más a Dios de nosotros, es que cada día nos vayamos pareciendo más al Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo les ha hablado ya prácticamente de todo. Estableció principios normativos para la vida cristiana, y luego de una manera específica fue tocando puntos de manera muy directa, hablando de toda esa vestimenta de la cual teníamos que despojarnos y vestirnos de la nueva, quitarnos el vestido, la ropa sucia e inmunda del viejo hombre y ponernos la vestimenta nueva del Espíritu, la vestimenta del nuevo hombre. Ya nos animó a aprovechar bien el tiempo, a andar en el Espíritu, a no entristecer al Espíritu Santo, viviendo una vida que no le agrade. Ya dio consejos de manera específica a los casados, habló del matrimonio, y ojalá que esto pues haya ayudado en algo en el trato, en la relación matrimonial, aquellos que estén pasando por problemas. Si cada quien toma su lugar, su rol, como Dios lo ha establecido, que el varón ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y que la esposa, al igual que la iglesia se sujeta a Cristo, debe sujetarse a Cristo, la mujer se sujete y respete a su marido. Bueno, después hablamos de la relación de padres a hijos, hijos a padres, el papel de los hijos, sujetarse a los padres, aceptar la disciplina, la dirección, la corrección de los padres. Aquí hablamos qué tan importante es que se aplique la disciplina a los hijos y al estilo bíblico. Ya no es como hoy se aconseja a las familias, a los padres, a la sociedad, que a los hijos solamente hay que hablarles, solamente hay que platicar con ellos. Mis queridos hermanos, vimos que son pocos los niños que tienen una voluntad dócil y que con una palabra pues se arregla todo. Hoy día les ponía el ejemplo de ese niño que
Su madre le amenaza de que le va a dar una buena tunda si no obedece, y el niño luego amenaza con agarrar la bocina del teléfono y te voy a denunciar a 911. Bueno, yo recuerdo una charla que tuvo mi hermanita Gloria con uno de sus hijos, ¿verdad? Y que el muchachito le amenazó que le iba a denunciar. Y dice, bueno, pues vamos a ver, yo me voy a la cárcel, allá me van a dar de comer, allá voy a tener agua, luz, todo, voy a tener hasta agüita caliente y mi comida a mi tiempo, y a ver a ti quién te va a atender. Y el niño, después de esto, pues tuvo que recibir su buena corrección. De todos modos, no pudo salirse con la suya, tuvo que aprender que hay que obedecer. Hermanos, tenemos que ser valientes. La Biblia no ha pasado de moda. Es un libro tan viejo, claro está, tiene muchos años que se escribió. El primer libro probablemente date de allá unos 2000 años, 3000 años antes de Cristo. Es muy viejo, sí es cierto, pero el que inspiró este libro es el Espíritu Santo, y su lenguaje sigue siendo, su mensaje sigue siendo tan útil y tan actual, ¿verdad? Como siempre. Y la sociedad necesita regresar a la palabra de Dios para que las cosas se corrijan, porque por la manera en que estamos, según educando a nuestros hijos, estamos criando delincuentes en casa. Mire usted qué falta de respeto hay hoy de los niños a los padres, a los ancianos, a los abuelos, a los tíos. A una madre se le habla sin respeto, a un padre ya con canas se le habla sin respeto, se le insulta. Eso no debe ser permitido desde que el niño es pequeño. Bueno, hablamos también de la relación, las relaciones laborales, ¿verdad? La relación obrero-patronal. También cubre esto la palabra de Dios y nos da sabiduría en cómo debemos movernos en el mundo del trabajo, cómo el trabajador debe ser obediente, debe honrar a su patrón, pero debe hacer las cosas como para el Señor, porque del Señor es donde va a recibir el pago, va a recibir la recompensa. Y además Él está como amo, como patrón, como Señor sobre todos los amos y patrones de esta vida, de esta tierra. Y Él a cada quien le va a dar su merecido, como dice el apóstol Pablo, como dice la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a hablar de la armadura cristiana. Vamos a hablar de la armadura que goza el Hijo de Dios para esta vida en guerra en que se encuentra el Hijo de Dios. Hoy en mi devocional personal estaba leyendo las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, donde habla de todo este antagonismo que habría entre el mundo y sus discípulos, entre el mundo y nosotros. Tanto Satanás, el mundo incrédulo, el mismo diablo y nuestra propia carne se enfrentarían a nosotros. Pero hoy vamos a hablar exclusivamente, el apóstol Pablo señala aquí a Satanás y a sus huestes de maldad, a Satanás y a sus demonios. Es triste saber, yo me he enterado que hay personas que no creen en la existencia del diablo, no creen que sea un ser real. Algunos me han dicho, no, yo prefiero no creer en eso, yo no creo en eso, yo no creo que exista Satanás, yo no creo que existan los demonios. Bueno, pues es negar lo innegable, porque si hay algo tan real en este mundo es la existencia de ese ser personal que se llama Satanás. Originalmente él era un ángel bueno. Dios cuando lo creó no lo creó malo, lo hizo perfecto, y eso sí, era el ser más elogiado de la creación angelical. Gozaba de una belleza particular por sobre todos los demás ángeles del cielo.
Pero nos dice la palabra de Dios, nos dice el libro de Isaías, que de un momento a otro se halló maldad en su corazón. Apareció el pecado de un momento en su corazón y quiso sublevarse a Dios, poniéndose por encima de Dios, de ser posible derribar a Dios de su trono, establecerse Él y recibir la adoración que Dios recibía. Dios no puede consentir el pecado en su presencia, por lo tal lo echó de su presencia, lo derribó del cielo y lo arrojó a la tierra. Y ahora se unieron a Él la tercera parte de los ángeles del cielo y son arrojados también con Él a la tierra, y Él y ellos son los que desarrollan un programa de maldad en este mundo que va a llegar a su límite un día, a su tope un día, y entonces Dios traerá juicio sobre Él y sobre ellos. Bueno, gran cantidad de estos demonios, de estos ángeles, están encarcelados en el infierno, por palabras del apóstol Pedro. Están encarcelados, esperando, aguardando allí todavía al día del juicio. Hay gente que bromea con estas cosas y dice, no, cuando yo me muera me voy a hacer compadre de Satanás allá en el infierno y la vamos a pasar muy bien. No, pues no la van a pasar muy bien. Para empezar, lo que no sabe esta gente es que Satanás todavía no está en el infierno ni está de jefe allí. No se le va a dar la jefatura a Satanás tampoco en el infierno, porque quien reina en el infierno no es Satanás, es Jesucristo, por si no lo sabe. Él gobierna, Él señorea, Él domina el cielo, la tierra y el mismo infierno. Satanás no va a llegar ahí de jefe, va a llegar a ser humillado, va a llegar al sufrimiento, y Él lo sabe, que un día de estos va a ir a parar allí. Por eso está apurándose a hacer su trabajo de maldad y a sacar de comisión a cuanto cristiano pueda. Y bueno, pues si hay hombres y mujeres que no creen en su existencia, para él es mejor, porque puede esconderse y hacer su trabajo de maldad de mejor manera. Eso a él no le preocupa. Bueno, lo que vamos a considerar hoy son los versículos 10 al 17 del capítulo 6 de Efesios, que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren, ¿quién nos está acechando? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, son los demonios. Y ahora va a mencionar los distintos rangos que hay en la jerarquía angelical maligna, como también hay una jerarquía en los ángeles que no han caído de su estado de santidad, que están en el cielo con nuestro Dios. Bueno, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o este mundo, se puede decir, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos moran en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Este es el consejo que vamos a ver hoy. Si podemos todo, lo haremos, si no, lo dividiremos, a ver cómo nos guía el Espíritu de Dios en esto, ¿no? Espíritu Santo. Por tanto, tomando en cuenta todo esto que está diciendo Pablo, lo que ya les dije, miren, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos las distintas partes de la armadura de un soldado, usadas como una metáfora, como una figura, para hablarnos de realidades espirituales muy grandes, muy importantes que considerar. Bueno, comenzaré diciéndoles que la vida cristiana, como les recordaba de este himno, firme hacia adelante, la vida cristiana es descrita por Pablo como una
vida en guerra permanente. La vida cristiana es una guerra sin tregua, vaya, todo el tiempo. Y créame que aún hasta cuando estamos dormidos, estamos en esta situación así. El enemigo está siempre intentando hacer algo para que nosotros seamos sacados del servicio del Señor y de la comunión con el Señor. El apóstol Pablo aconseja que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto intima una gran verdad, que no tenemos armas propias ni habilidad propia para enfrentar a Satanás y a sus demonios. No tenemos ni habilidad ni fuerzas propias. Todo esto es otorgado por el Señor a nosotros. ¿Con qué contamos nosotros? Bueno, contamos con el poder que nos da el poder que nos da Cristo. Pablo nos habla del poder de la resurrección de Cristo, que le levantó de los muertos. ¿Qué tanto poder usó Dios para resucitar al Señor Jesucristo? Bueno, un poder enorme. El apóstol Pablo nos hace ver que ese mismo poder está a nuestra disposición. Ningún cristiano debería puede quejarse y decidir que ha sido abandonado por Dios, que ha sido abandonado por la iglesia, que los hermanos no han orado suficientemente por él, que el pastor no le visita, que no se ha preocupado por él lo suficiente, que lo han dejado solo y que por eso cayó en pecado. Todo hijo de Dios tiene la gran responsabilidad de hacer su propia lucha, de pelear, de llenarse de valor, de armarse bien, hacerse de toda esa armadura que Dios ha puesto a su disposición para pelear esta batalla, esta guerra donde no hay descanso. Porque dice, después de haber acabado todo, otra vez, ponte alerta, debes estar firme, debes estar alerta porque el mejor momento para ser derribado es después de haber logrado un gran triunfo espiritual. No nos pase como el boxeador que está brincando de emoción porque acaba de derribar a su rival. Cuando su rival se levanta de momento muy enojado, lo agarra desprevenido y lo noquea. Así es como actúa Satanás. Tú tal vez acabas de tener un gran logro, una gran satisfacción espiritual por haber logrado algo muy grande en tu vida espiritual y de momento llega el diablo y te sacude, como sacudió a Pedro. ¿Verdad que Pedro así se sentía? No, Señor, si es necesario, por ti hasta voy a dar mi vida. Y, ay, Pedro, cállate, Pedro, porque antes que el gallo cante esta noche ya me habrás negado 3 veces. El Señor le dice a Pedro, Pedro, prepárate porque has sido solicitado para ser sacudido como el trigo y no has sido negado. Dios va a permitir, el Padre va a permitir que Satanás llegue y te sacuda. Oh, hermanos, que no permita Dios que haga eso con nosotros, porque nosotros no podríamos ni meter las manos contra el diablo. Él tiene tanto poder. No subestimemos la capacidad de malicia, de astucia del diablo para hacernos caer. Por eso debemos estar apegados al Señor continuamente. Por eso al final de esta descripción dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a guardar últimamente? Es que estemos cerca del Señor, que estemos agarrados del Señor y que Él nos esté empoderando con el poder de su fuerza, como dice al principio. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no podemos defendernos. Mire que Pedro ni siquiera metió las manos. ¿Se fijó usted en esto? Una niñita lo espantó. Fue suficiente una niñita para que lo asustara.
y para que empezara a negar a su Señor. Sí, tú eres uno de ellos. Yo ni siquiera conozco a ese hombre. Incluso hasta maldijo, se enojó, hasta que a lo lejos el Señor lo hizo pedazos con una mirada de amor, no de recriminación, sino de amor, como diciéndole: Pedro, ¿te das cuenta? Mira lo que hiciste. Acabas de negarme, Pedro. Y Pedro salió, entendió, por fin entendió lo que había hecho, salió de ese lugar y lloró amargamente. Oh, hermanos, si hemos fallado al Señor, ojalá que por lo menos eso podamos hacer, derramar lágrimas por haber ofendido tanto a nuestro Señor, que todo lo dio por nosotros. Sí, hermanos, debemos reconocer que no tenemos armas propias. Nosotros no podríamos meter las manos, defendernos por nosotros mismos. Todo nos es concedido, nos es prestado con el Señor. ¿Y con qué contamos? Con el poder de la resurrección de Cristo. Entonces no hay aquí razón alguna para echar la culpa a nadie si caemos en pecado, porque Dios ha puesto a nuestra disposición todos los recursos para no pecar. Como dice el himno que cantaba Bruce Del Monte, este himno tan viejito: ¿para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo salvación, ¿para qué pecar? Si Dios todo me ha dado en Cristo y en su amor, no hay razón. Pero miren, estamos desprovistos en nosotros mismos. Necesitamos agarrarnos del brazo de la omnipotencia para poder ser vencedores y salir librados y salir ilesos en esta. Por eso contamos con el poder del brazo de la omnipotencia, contamos con el poder de la resurrección. Estamos rodeados de poderes espirituales hostiles a nosotros. ¿Sabe cuánto nos odia Satanás y sus demonios? Él es un asesino, carnicero, despiadado. ¿Sabes cuántas veces ha intentado Satanás quitarte la vida? Y a mí que pues tengo alrededor de 50 años predicando la palabra de Dios, ¿sabes cuántas veces ha intentado Satanás matarme? No lo ha hecho porque no ha podido. No lo ha hecho porque Dios no se lo ha permitido. Pero como le encantaría a él deshacerse de todos aquellos que predicamos su palabra y de todo aquel hijo de Dios, no solamente a los pastores, a los misioneros, a los predicadores, pero a ti también, que eres hijo de Dios. Él te odia y él quisiera destruirte. Y lo que más anhela es sacarte de comisión para que no le sirvas al Señor y no vivas una vida que le agrade. Entonces, estamos rodeados de poderes espirituales hostiles, de demonios. No los vemos, pero ahí están. Siempre intentando vencernos, intentando que ofendamos a Dios. Entonces, en esta sección, Pablo nos instruye en cómo prepararnos, cómo equiparnos para hacer esta guerra espiritual. Ahora, hablando de guerra espiritual, hoy se habla mucho de guerra espiritual en el movimiento carismático. Yo no quisiera aclarar de una vez por todas que yo no estoy hablando en ese sentido en que maneja la guerra espiritual el movimiento neocarismático o el movimiento carismático moderno. No sé si lo puede usted entender mejor. Se habla mucho de guerra y que hay que hacer guerra y que estamos en guerra y hay que ir en guerra contra Satanás, y en sus cultos empiezan de una manera grosera y directa, empiezan a ofender al diablo y vamos a patear al diablo y vamos a escupir al diablo y vamos a ofender al diablo porque estamos en guerra, hasta que al rato el otro se despierta y pues se mete en guerra con ellos y se les mete y ahora sí, pues ya están en guerra porque se les meten y al último terminan endemoniados haciendo cosas que están fuera de lo razonable. ¿Por qué?
porque pues a título personal se ponen a cucucear al maligno y él como un toro de lidia, enojado, arremete contra ellos hasta que los hace pedazos. No es ese sentido en que estoy hablando yo de la guerra. La guerra espiritual es otra cosa. Es ese estado en que nos encontramos nosotros simplemente por el hecho de creer en Cristo, de amar a Cristo, de estar en el Señor y estar amando a Dios y sirviéndole. Vamos a recibir ataques, vamos a ser atacados por Satanás, por sus demonios. Ahora, no siempre es directamente por el mero jefe de los demonios. Yo creo que para que él mismo se encargue de uno de nosotros, pues la verdad, él lo haría, creo yo, pero con aquellos que, pues, de una manera especial están haciendo demasiado daño a su reino. La mayoría de nosotros es suficiente con que un soldado raso de los demonios se encargue de nosotros. Algún demonio nada más lo haga, pero son los que hacen el trabajo de él los gobierna, él los mueve para causar toda esta destrucción en la vida espiritual nuestra. Lo que él más desea y ellos desean es que no amemos a Dios, que nos convirtamos en gente con un poco de religiosidad nada más. Busquemos la iglesia ya cada 8 días, un ratito, escuchemos un sermón, cantemos un que otro himno y nos vayamos a nuestras casas y nos ocupemos de nuestras vidas sin preocuparnos de más. Esa es la clase de cristiano que Satanás aprecia. Y ojalá que no sea usted uno de ellos. ¿Cómo le agrada a Satanás que ahora que empezó la pandemia, mucho cristiano se desalentara, dejara de leer su Biblia, porque acostumbraba a ir a la iglesia a que le leyeran la Biblia y que se le explicara? Este tipo de cristianismo no busca a Dios de manera personal, no se alimenta, no busca la palabra, depende de la iglesia para todo. Y ese tipo de cristiano que entró a la pandemia hace 4 o 5 meses, se desalentaron tanto y se olvidaron de todo, se olvidaron de su iglesia, se olvidaron si la iglesia los necesita o no, si la iglesia necesita recursos o no, si la iglesia necesita oraciones o no, si la iglesia necesita participación. Se olvidaron, se fueron. Ellos van a regresar a practicar un poco de religión cuando ya se abran los templos otra vez y empecemos a tener cultos, llegarán, pero ellos no se preocupan. Esa clase de cristianismo es el que le encanta a Satanás. Y ojalá que no sea usted uno de ellos. Y tal vez algunos estén ahí pensando, ay, hermano, no está tirando piedra. No, te estoy hablando directamente a ti. El Señor me mandó a decírtelo. Si tú eres uno de ellos, arrepiéntete, mi querido hermano, porque te has perdido una gran bendición. Abandonaste la obra de Dios sobre pretexto de la pandemia y de que te espantaste porque tal vez pensaste que ibas a perderlo todo y no ibas a tener ni para comer. Abusaste de las cosas del Señor y te olvidaste de su obra. Esa es la clase de cristiano que Satanás prefiere. Esa es la clase de cristianismo. No te preocupes por el Señor, no busques la palabra, no leas la Biblia a título personal cada día, no te entregues a la oración, no te preocupes por la obra, no te dediques a lo que Dios quiere que hagas. Bueno, eso es lo que Satanás quiere lograr en cada uno de nosotros. Pero debemos estar alertas, hermanos, debemos estar despiertos, debemos estar alertas, porque Él no puede ganar esta batalla, esta guerra no la debe ganar Él. Esta batalla ya la ganó Cristo en la cruz, y cuando nosotros nos aferramos al Señor Jesucristo, Él nos hace vencedores en Él. Usted puede vencer en Cristo. Bueno, Pablo dibujó esta provisión de Dios para esta guerra espiritual usando como metáfora la figura de la vestimenta de un soldado romano. Pablo observaba, él estaba encadenado
allá cuando escribió esta epístola, cuando escribió Filipenses, Filemón. Él estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas. Algunos opinan que eran por turnos de 12 horas, en que un soldado estaba encadenado a Pablo y Pablo a él. Si es así, imagínense ustedes qué incómodo. Y cada día Pablo podía observar muy de cerca, porque estaba pegado a él un soldado romano. Sobre pretexto de que iba a escapar, podría escapar. Roma acostumbraba a hacer las cosas así. Estaba entonces encadenado. Entonces Pablo veía al soldado continuamente. Lo veía desde su cinturón que usaba, de donde dependía todo el resto de la vestimenta, ya que usaban una faldita corta para poder moverse, tener movilidad del soldado, no estar atado a una túnica muy larga y que el enemigo lo fuera a sorprender más fácilmente. Todo era suelto, era corto, suelto, y debía estar agarrado con algo. Este era el cinturón. Observaba también el pectoral, ese escudo, esa protección que usaba en el pecho. Observaba también las botas que usaba el soldado romano, el casco que usaba, el escudo, todas estas partes de la armadura. Y en cada una de estas partes vio una figura y una gran verdad, y dijo Pablo, pues esto es lo que representa el cinturón, esto es lo que representa el pectoral, esto es lo que representa el escudo, esto es lo que representa la espada, esto es lo que representa el yelmo, el casco para proteger la cabeza. A todo le encontró una relación. Entonces él vio en cada parte de la vestimenta del soldado romano un arma diferente de protección y de ataque contra los ataques del enemigo de nuestras almas. Para esta guerra hay que prepararse, y hay que prepararse bien, pues el diablo pone acechanzas. Es lo que dice aquí: vestidos de toda la armadura de Dios. Para empezar hay que ponérsela toda. No puedes dejar una parte del cuerpo descubierta, porque serás vulnerable al ataque del enemigo. Dice, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Es importante entender qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Contra las acechanzas del diablo. Esta palabra acechanza significa astucia, es lo que quiere decir. La palabra en el idioma original, dicen los eruditos, que significa astucia, métodos astutos, astucia y engaño. Son trampas, son trucos. En tiempos de guerra, los que se meten en este problema de guerra, pues tienen que poner trampas, tienen que hacer trucos para hacer caer al enemigo y destruirlo. Es lo que hace Satanás. Es muy tramposo, y él siempre, de una manera maliciosa, está planeando cómo hacernos caer. Deberías preocuparte por eso. Deberíamos preocuparnos por ello, porque él actúa con mucha inteligencia diabólica, con mucha astucia, con métodos astutos, con engaño. Y si puede, te va a hacer caer. Y con algunos ya lo logró. Lo más triste del caso es que ni siquiera se han dado cuenta, y los tiene bien fríos, los tiene bien apáticos. Ya no les interesa nada. Están por lanzarse, arrojarse al mundo de una manera abierta y descarada. Hasta sale un verso, ¿verdad? Bueno, es así como el enemigo trabaja. Las trampas que tiende el diablo y sus demonios son bien pensadas, y no las debemos subestimar, ni subestimar al demonio, porque él siempre intentará destruirte.
espiritualmente, inutilizarte, sacarte de comisión. Él es un enemigo derrotado, pero como dice la Biblia de Ginebra, es un enemigo derrotado, pero todavía es capaz de hacer mucho daño. En una ocasión, ¿verdad? Bueno, me acordé ahorita de una anécdota de mi primer mentor espiritual, el Dr. Hall. Alguien le decía a su esposa que el diablo no existía, y la hermana Lee decía, bueno, entonces ¿quién es ese que me está dando tanto problema cada día si es que no existe? No, pues es un personaje real, es malo, es malvado, es malévolo, y él está siempre intentando destruir la vida espiritual de los hijos de Dios. Ahora, cuando se habla de nuestra lucha, esta palabra describe la lucha cuerpo a cuerpo, como en una lucha libre. Describe la lucha mano a mano. Es como una lucha, y es contra el mundo de espíritus que usan métodos sucios y engañosos para derribarnos y sacarnos del ring, sacarnos de combate, sacarnos de comisión. Oh, hermanos, debemos tener cuidado. Ahora dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No nos andamos peleando con otro hombre como nosotros, con manos, con pies, con todo, no. Es contra el diablo y sus ángeles, el diablo y sus demonios. Y es lo que describe Pablo aquí: contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el versículo 12. Contra ellos es nuestra lucha. Estos seres no se ven, pero son tan reales, y el enemigo los usa, su jefe, que es Satanás, los usa para realizar su sucio trabajo en esta tierra, tratando de destruir la obra de Dios en la vida de cada hijo suyo. Sacarnos del ring, sacarnos de comisión. Debemos tener mucho cuidado. Y así es como va describiendo cada parte de esta figura, de esta armadura. Y lo hace siguiendo las prendas que usaba, las partes de la armadura que usaba el soldado romano. Y comenzamos con el cinto de la verdad. Este sostenía todo el resto de la armadura y vestido del soldado romano. Pablo piensa en la confianza que tiene de lo verdadero de la palabra de Dios. Ahí es donde nos vamos a agarrar para todo, hermanos, de la palabra de Dios. Esta es la verdad. El Señor Jesucristo dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y cuando nosotros nos aferramos a ella, mire, todo lo demás va a depender de ella. Y nosotros nos aferramos de la verdad. Nosotros tenemos esa confianza que viene de lo real, de lo verdadero, de la palabra de Dios. De ella nos afianzamos y saldremos ilesos. Es entregarse a la pelea sin hipocresía, autodisciplinándonos en búsqueda del Señor a través de su palabra para obtener la victoria. Y sí que la obtendremos, hermanos. Luego nos habla Pablo de la coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, y vuestros vestidos con la coraza de justicia. Esta era una pieza, la coraza era un pectoral, algo que usaba acá el soldado romano, ¿verdad? Era de cuero, con cuernos y pedazos de cascos de animales que estaban tejidos ahí, estaban cosidos a esa placa gruesa de cuero del soldado que protegía el corazón y los órganos vitales de su cuerpo. Bueno, los hijos de Dios somos protegidos de esa manera por la justicia de Cristo. De esto nos habla este pectoral. Nos habla esta coraza. Nos habla de la justicia imputada de Cristo. Y resistimos por medio de esta justicia todas las acusaciones del diablo.
tú no vas a llegar al cielo. ¿Cómo crees? Eras un borracho empedernido, eras un lujurioso de primera, eras un extorsionador, eras un mentiroso, eras un ladrón. Bueno, podemos decirle, Satanás tiene razón, sigue hablando en tiempo pasado, porque esa es la verdad, era. Pero ahora soy hijo de Dios. Y yo me ha sido aplicada la justicia de Cristo y Dios me ve tan justo como te parece. Y a volar, Satanás. No puedes seguirme acusando. Y además esa justicia imputada de Cristo ha producido en mí una justicia práctica. ¿Sabes? Ahora estoy intentando ser diferente, ser santo. Porque eso era yo. Como habla Pablo a los Corintios, eso eran algunos de vosotros, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, y ahora Dios les ve como el mismo Cristo. Oh hermanos, esta coraza va a protegernos, esta coraza de justicia, que es la justicia misma de Cristo, y el ver el resultado de esa justicia imputada a nosotros, llevándonos a una vida recta, podemos tener la seguridad que somos del Señor. No vamos a dudar. Bueno, así pasamos por el cinto y por la coraza de justicia. Luego el apresto, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El soldado romano usaba prácticamente una bota, ¿verdad? Eran como sandalias, ¿verdad? Pero un cuero grueso, resistente, y también abrazaba las pantorrillas, hasta las pantorrillas del soldado romano, bien ajustado, y además en la suela tenía una especie de clavos, así como, bueno, hablar ahora de los tacos de fútbol, ¿verdad? O de béisbol, los famosos tacos que tienen unas puntas fuertes debajo para que se pueda afianzar el jugador en el terreno de juego. El soldado romano también tenía unos picos, unas puntas salidas allí en las botas que usaba, de cuero, bien amarradas, bien ajustadas, y con eso tenía firmeza en el camino para la batalla. Ahora, un soldado romano sin sus botas, sin sus sandalias, era totalmente vulnerable en el terreno de batalla. ¿Por qué? Porque los enemigos ponían trampas, ¿verdad? Y a veces dejaban puntas salientes de espinas o clavos que ponían en el camino para que se estacaran el enemigo. Y un enemigo con los pies estacados, destruzados, ya no era rival para pelear. Iba a ser derribado, no podría pisar, no podría detenerse, no podría pararse para empezar, de tanto dolor, y moriría por una fuerte infección en el mismo terreno de batalla. Así, el Hijo de Dios debe estar calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies deben estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Bueno, la verdad del Evangelio, hermanos, es lo que nos da confianza y seguridad ante Dios, y nos pone listos para el combate y salir vencedores. Al estar en paz con Dios, Dios es nuestra fortaleza. Dice Pablo allá en Romanos 8, al final dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió, así que ni la muerte, ni la vida, ni los potestades, ni los principados, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Cristiano, ¿tienes tú esa seguridad? Nada te podrá derribar. Tú vas a seguir tu camino adelante, vas a seguir combatiendo, vas a seguir con ese cinturón de la verdad bien ajustado en tus lomos, en tu cintura, esa coraza de justicia de Cristo protegiéndote de tus partes vitales, y este calzado para poder estar firme en la batalla y vencer al enemigo. Pero luego menciona Pablo el escudo de la fe, sobre todo tomar el escudo de la fe. Este era un arma que usaba el soldado. También se usaba como arma en los combates, usaban el escudo también para golpear, para desestabilizar al enemigo. Pero este escudo normalmente cubría a todo el cuerpo, y este se llama el escudo de la fe. Ahora tiene que ver con la fe.
Este protegía todo el cuerpo del soldado. Somos salvos, dice Pablo, por fe y para fe. Solo confiamos en Dios sin importar qué terrible sea la prueba. Nosotros le creemos al Señor. El creerle a Él y a sus promesas apaga los dardos de fuego del maligno. Se dice que antes de la batalla, si podía, ¿verdad?, encontrar agua, el soldado romano hundía el escudo en agua, lo empapaba de agua y los enemigos enviaban flechas ardientes, ¿verdad?, con fuego, y cuando pegaban en ese escudo inmediatamente se apagaban. Bueno, esta es la idea de Pablo, ¿verdad? No importa el color de la tentación, no importa que las flechas del enemigo vengan con lumbre, si nosotros tenemos el escudo de la fe, este los va a apagar inmediatamente. Hermano, esto es cuando nosotros en verdad creemos al Señor, creemos a sus promesas, creemos a su palabra y dejamos que la palabra vigorice nuestra vida, se encarne en nosotros. ¿Qué nos podrá hacer el enemigo? No nos podrá derrotar. Y así llegamos al yelmo de la salvación, que protegía la cabeza, era el casco, usaba el soldado romano el yelmo, un casco, era duro, que resistía, ¿verdad?, las flechas también del enemigo, golpes, ¿verdad?, espadazos también, ¿verdad? Entonces es la confianza que el creyente tiene en la fidelidad de Dios para completar su salvación. Un versículo que todo cristiano debería saber es Filipenses 1:6, donde Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú crees a Dios, crees a su palabra, si tú confías en la fidelidad de Dios, estarás protegido. ¿Y hacia dónde ataca normalmente de Satanás? Él siempre intenta destruir la seguridad de salvación del cristiano y sus flechas las lanza a la mente. Ese es el campo favorito de batalla de Satanás con nosotros, nuestra mente. Y si puede poner ahí malos pensamientos, si puede poner dudas, si puede clavar sus flechas de dudas ahí, de malos pensamientos, malos deseos y cosas así, lo va a lograr. Pero hermanos, debemos estar vestidos con ese casco, con el yelmo de la salvación, esa seguridad que debemos tener en Él. Si usamos la palabra en nuestra mente, no nos dañará. Por eso debemos estar continuamente atesorándola en nuestra mente y corazón. Recuerden ustedes que hay textos que hablan de la seguridad de vida eterna. Allá en Juan 6, 37 al 39, Juan 10, yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán más. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Puedes creer eso? Vas a estar bien. Y la espada del Espíritu. Mira, esta es la única arma que sirve para atacar, no solamente para defenderse del ataque del enemigo, sino también para atacar al enemigo con la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, ya Pablo mismo da la explicación, ¿verdad? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya no necesito explicarlo porque Pablo lo dijo. Esto representaba la espada. Cuando venía el soldado romano empuñando la espada, decía Pablo, esto representa la palabra de Dios. Esta sirve para defenderme cuando el enemigo me ataca y me quiere meter dudas, pero también me sirve para atacarlo a él. Y ahí te van. Mira lo que Dios me ha prometido, Satanás, y le entierras la espada y le dices, a ver si puedes con esto, y se lo remueves hasta que lo haces pedazos por dentro. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Es poderosísima, es poderosísima. Bueno, aquí tenemos la vestimenta del soldado romano, ejemplificando todas las herramientas que Dios nos ha dado para vencer en esta lucha, en esta guerra sin tregua. Bueno, espero que el Señor haya hablado a sus corazones en esta mañana, mis queridos hermanos.
Dios les bendiga grandemente. Ha sido un honor servirle al Señor de esta manera en este día. Me quedo con un buen sabor de boca, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por su palabra. A mí me ha animado también estar pensando en este estudio del día de ayer y poder compartirlo a ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Si Dios lo permite, en devocionales, la próxima semana, recuerden que el domingo a las 11 de la mañana tenemos una cita. Están todos invitados a oír la palabra de Dios, unirse y adorar a nuestro grandioso Dios. Él está por nosotros y Él ya nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Hasta la próxima.